Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler del segundo libro de la pareja Nag-Mag. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Sí, ya llegué, fue la respuesta. Entonces ve a dormir. Cuando despiertes, llámame, dijo Mac con preocupación. Nan sonrió. Eso es todo. Después colgó la llamada. Aunque solo dijeron unas pocas frases, estuvo bien. Luego rápidamente se quedó dormido. Después de regresar a Tailandia, comenzó a trabajar, ya sea en el trabajo o circuito de carreras, o en el concesionario de autos usados. Todavía llamaba a Mac y hablaba con él casi todos los días. Siempre que Mac va a alguna parte, le dice o le envía un mensaje de texto. Como hoy, Nan vino a sentarse en la oficina. ¿Por qué estás callado? ¿Te estoy molestando? Preguntó Mac en tono normal. Sí, me molestas. No estoy decepcionado, sé que tienes muchas cosas de las que ocuparte. Mac respondió porque no quería molestarlo. Su amante estaba trabajando, pero al escuchar esto dejó el bolígrafo y los documentos antes de tomar su celular y sentarse en el sofá de la oficina. Entonces, ¿ya no estás trabajando? Preguntó Mac confundido, al ver que se había retirado del trabajo. El trabajo no es tan importante, respondió en tono normal. Esto hizo que Mac se detuviera un poco. Me da vergüenza, mi cara está roja, bromeó Nan. Déjame descansar la vista. Llevo más de una hora sentado y trabajando. Fue la respuesta. Incluso si me sentaba y trabajaba por más tiempo, él podría continuar. Pero llegó a pensar que de vez en cuando él y Mac tendrían suficiente tiempo libre para hablar durante mucho tiempo. ¿Y ahora quién viene a ayudarte en lugar de Guay? Mac preguntó. Ahora dejo que Tan y B vengan a ayudar. Nan respondió. ¿Qué pasa? ¿Te duelen los ojos? Preguntó Mac. Estuve expuesto al sol durante mucho tiempo, entonces me mareé, respondió Nan. ¿No llevas sombrero? Preguntó Mac. Olvidé llevarlo, respondió Nan. Ya sabes el sol que hace en Tailandia, dijo Mac. Pero no tuvo tiempo de decir nada. Se oyó el sonido de un golpe en la puerta. La oficina se abrió y Pal entró sonriendo. La voz de Pal flotó a través de la atmósfera, lo que hace que las cejas de Max se fruncieran. Voy a despedirme de mi esposa, dijo Nan. Luego volvió a mirar a Mac en su celular. Pal se acercó y se paró detrás del sofá. ¿Estás hablando con Mac? Hola, Mac. Pal agitó la mano y sonrió al amante de su amigo. Mac asintió con expresión tranquilo. ¿Quieres hablar con tus amigos primero? Cuando termines de hablar, puedes llamarme de nuevo, dijo Mac. Pal luego se fue a ver a su hermana pequeña. Primero quiero hablar con Mac, dijo Nan. Sabía que su amante no estaba satisfecho con su amigo, y primero tuvo que elegir a su amante. Está bien, olvidé que están muy lejos. Pero yo estoy cerca de ti, así que puedes venir a hablar en cualquier momento, dijo Pal sonriendo. Pero a Mac no le gustaron las palabras de Pal. Pal se despidió de Mac y salió de la oficina. Dejó escapar un ligero suspiro de alivio y miró el rostro de su amante a través de la pantalla del celular. No me gusta la cara de tu amigo, Mac lo dijo directamente. Ninguno de tus otros amigos es tan molesto como este, dijo Mac. Cálmate, sé que a Pal le gusta irritarte, dijo Nan. ¿Qué pasa si mi amigo me pide quedarse a dormir en mi casa esta noche? Preguntó Mac. Te daré la oportunidad de decidir. Fue la respuesta de Nan. Puedo hablar con él, respondió, entendiendo exactamente lo que Mac estaba pensando. Entonces, ¿a dónde vas hoy? Nan cambió de tema. Esta noche trabajaré a tiempo parcial en el restaurante, respondió Mac, y los dos se sentaron y hablaron sobre esto y aquello durante casi una hora. ¿Qué haces? Le preguntó. Buscando medicina, respondió Nan honestamente.
¿Por qué? ¿Te duele la cabeza?, preguntó Mac preocupado. Un pequeño dolor de cabeza. Tomar el medicamento y desaparecerá, dijo Nan, porque sabía que la persona que amaba estaba preocupado por él. Entonces toma la medicina, luego ve a casa y descansa. Deja que tus sobrinados observen el campo primero. Mac le dijo claramente. ¿Quieres colgar primero? ¿O quieres que vaya a casa y te llame de nuevo?, Nan preguntó, porque Mac podía hablar hoy con él. Será mejor que cuelgues el teléfono. Cuando llegues a casa podemos hablar. Solo envíame un mensaje de texto y dímelo, Mac dijo, y luego colgó el teléfono. Luego Nan tomó paracetamol y se levantó para masajearse el cuello, porque sentía venir un dolor. Como había estado trabajando duro y apenas descansaba durante semanas seguidas, salió de la oficina, envió trabajo a sus sobrinados y luego caminó para encontrarse con un amigo. ¿Terminaste de hablar?, preguntó Pal, sonriendo. ¿Quieres beber un poco? Pal le entregó una lata de cerveza, pero Nan negó con la cabeza. Acabo de tomar un medicamento. Voy a volver a dormir. Esa fue su respuesta. Pal arqueó un poco las cejas. ¿Qué pasa? ¿Estás enfermo?, preguntó Pal. Un poco, respondió Nan. Competí y gané. Estaba hablando con mis amigos. Así que bueno, me gustaría pasar la noche en tu casa, dijo Pal, haciendo que Nan pensara un poco en las palabras de Mac. ¿Hay algo malo?, Pal preguntó, cuando vio a Nan pensativo. Creo que será mejor que hable contigo primero. Tengo algo de qué hablar. Hablemos en la oficina, dijo Nan. Pal lo miró confundido. Regresaron a la oficina. Los dos se sentaron en el sofá. ¿Qué pasa?, preguntó confundido. Sinceramente no hay mucho que decir. Quiero preguntarte, ¿estás fingiendo alterar los nervios de mi esposa?, preguntó directamente. Pal se congeló un poco, antes de mostrar una sonrisa. ¿Por qué? ¿Tu esposa está enojada conmigo?, Pal sonrió. No está enojado, solo insatisfecho. Soy tu amigo, conozco tu personalidad. Así que sé que te gusta burlarte de mí. Te gusta poner nervioso a la otra parte. Pero esta vez creo que te burlas de mí un poco más. Hizo que mi esposa entendiera muchas cosas malas. Normalmente también son personas a las que les gusta burlarse de otras personas. ¿Qué es lo que entiendes?, preguntó Pal, y dejó escapar un suave suspiro. Mac no lo dijo directamente, pero puedo verlo. Usted ha hecho que mi esposa desconfíe de mí. Nan habló. ¿Y si tu esposa tiene razón?, Pal respondió. No hubo sorpresa en su expresión ante esas palabras. Pal, te considero como un amigo. El rostro de Pal quedó un poco decepcionado. Tú y yo hemos pasado por momentos difíciles juntos. En cuanto a mí y a Mac es diferente. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante en la historia de la pareja Nag Mac. Así que bye bye. Cuídense mucho.